Llega el 31 de diciembre, las calles están a reventar de niños haciendo truco-trato y las casas se decoran con calabazas y esqueletos. Tú tienes fiesta en casa y tienes muy claro la película que vaya a ver, a lo que vaya a jugar, qué chuche hay sobre la mesa y sobre todo de qué vas disfrazado. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo era la cosa hace más de 40 años? ¿Quieres saber todo sobre los Halloween de los 80 y los 90, los disfraces y personajes más populares, las películas de terror para adultos y niños que se estrenaron, los videojuegos que más cangué le daban y los dulces que se comían? Pues ponte cómodo que comenzamos. Antes de comenzar, un par de aclaraciones. Este tipo de vídeos son muy difíciles de investigar, ya que por desgracia no había nadie por las calles contando exactamente cuántos niños iban disfrazados de cada cosa por año o metiéndose en casas para ver las películas que tenían en VHS. Así que tomaos este vídeo como un nostálgico viaje que no pretende ofrecer una sola verdad absoluta. Además, por mucho que a mí me encantaría analizar cómo iba la cosa específicamente en España o en países de Latinoamérica, aunque me duela, el gran grueso de la información que hay en internet es sobre Estados Unidos, así que es muy probable que no mencione cosas típicas como por ejemplo personajes de disfraces. Por lo que las que se me olviden o en las que me equivoque, no dudéis ni un segundo en, junto a vuestras anécdotas de Halloween, dejarlas en los comentarios. ¡Al lío! Soy una de esas personas a las que el terror le cuesta. Al fin y al cabo, las cosas que dan miedo me dan miedo, por lo que en este ámbito no tengo mucho que decir. Pero aquellos entendidos que disfrutan de las películas de este género como el que más suelen considerar la década de los 80 como el pico absoluto con alguna competición de la de los 70. Las películas que voy a mencionar no tienen que necesariamente ser temáticas de la festividad, solo que con el tiempo y por ser de terror se las relaciona. En este vídeo me voy a centrar en el género slasher por una cosa en específico, no porque sean mejor o peor que las demás películas, sino porque estamos en Halloween. Y estas cintas con asesinos súper característicos que persiguen a adolescentes a los que les cuesta comprender el mecanismo de un chupete, considero que son las más palomiteras y para todo el mundo. Cuando quieres ver algo de miedo con tus amigos pero no quieres que te traumaticen y pasarlo súper mal, como en esta fiesta, te pone algo de esto. Además, son las que nos dan los personajes más disfrazables, esencial para la fiesta. Dicho esto, comencemos. La mayoría de los expertos aceptan como válido que el género empezó en 1978 con la primera película de la saga convenientemente llamada Halloween. Pero el ascenso a la fama que tuvo en los 80 es algo digno de estudio, puesto que nos dio con apenas 4 años de diferencia entre ellos a dos de los iconos de la festividad más grande, a Jason y a Freddy. Viernes 13 se estrenó el 9 de mayo de 1980 en Estados Unidos, dándole la bienvenida a la década y convirtiendo las máscaras de hockey y los campamentos nocturnos en algunos de los pilares más básicos para crear asesinos de este estilo. Vamos, es que puedo encontrar rápidamente decenas de parodias que escapan el copyright por los pelos, pero que solo con el objeto que les cubre la cara sabe a lo que hacen referencia. Aunque curiosamente, en la primera película el personaje no solo no aparece con la máscara, sino que ni siquiera aparece físicamente, estando solo en recuerdo y en pesadillas. Para su primera aparición deberíamos esperarnos a la segunda película, que salió el 1 de mayo de 1981, es decir, después de literalmente meses, no llegamos al año, y en esta se le ve cubriendo su deformada cara con un saco de patatas. Si queremos ver la famosa máscara tendríamos que esperar a la tercera, que salió en el 82 y que en principio iba a ser la última de la saga, pero tras multiplicar su presupuesto literalmente por 22, a los productores se les fue la olla. Oye, las películas normalmente son trilogía o en algunos casos extraños tetralogía o pentalogía. ¿Cuántas pelis de Viernes 13 vamos a sacar? Pues lo he estado pensando. ¿Qué te parecen 12? Pues sí, esto es una duodecalogía y de ella 8 puñeteras entregas salieron en los 80, en el 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88 y 89. Me hace muchísima más gracia de la que debería que dejasen años sueltecillo entre medias como para que descansemos. Pero bueno, ¿qué hay del segundo en discordia? Pues en el 84, cuando Jason iba por su primera película final, se lanzó en algunos teatros específicos porque no se pensaba que iba a triunfar la archiconocida pesadilla en Elm Street. En este caso, nuestro villano es Freddy Krueger, que personalmente me da muchísimo más miedo que Jason. Es decir, por un lado tiene a un mazacote semi-inmortal que anda a la velocidad de un Ford Fiesta averiado y en el otro a un Eduardo Manos Tijeras con poderes espaciotemporales que te parte en dos mientras estás tranquilamente en tu sueño semanal de que debutas en el Albacete. El diseño de este personaje también es iconiquísimo, pero a excepción de la parodia de los Simpsons y de Rick y Morty, sí que es verdad que sus cosas características, el guante con cuchillo y la piel quemada, no han alcanzado la fama de la máscara de hockey. Aquí también nos dieron leña. La primera película multiplicó, esta vez por más de 50, el dinero que se invirtió en ella, por lo que aunque son menos, tenemos un respetable número de 9 películas, de las cuales, aunque apareció a mitad de la década, 5 son de los 80.
Creo que ellos son los dos más icónicos de esta década, pero si esto fuese un vídeo de cine duraría más de 2 horas, es impresionante la de títulos que se lanzaron. En el 88 se estrenó El Muñeco Diabólico dándonos a Chucky, en el 87 y el 88 Hellraiser 1 y 2 presentándonos a Pinhead, y ya sin decir fechas tenemos la primera de Evil Dead, Poltergeist, La Cosa, El Resplandor, Predator o Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Además de, no sé, la segunda de Alien y como 4 de Halloween, esto es un no parar. Pero digamos que tú eras un niño, en principio no podías ver la mitad de estas películas, aunque muchísimos lo hacían, y si querías tu dosis de terror inofensivo podías recurrir a los especiales de series o películas algo más infantiles. Echemos un vistazo. En 1984 se estrenaron Los Gremlins, otra película que marcó un antes y un después en la cultura pop, y aunque esta película realmente es muy inofensiva y Gizmo es lo más mono del planeta Tierra, cuando la cosa se empieza a poner chunga y los Gremlins malos empiezan a asediar la casa, sé de primera mano que podían dejar sin dormir a más de un infante. En el mismo año tenemos quizá una de las películas más icónicas de la historia, que por desgracia está siendo atacada año tras año por películas que por lo que tengo entendido no son muy buenas. Me refiero, como no, a Los Cazafantasmas, película perfecta para ponerle a un niño en estas fiestas. Puede que los efectos y fantasmas le den algo de miedo, pero dudo que mucho, y más aún con el tono cómico que tenían las cintas en general, y sí, lo digo en plural porque en el 89 salió la segunda. De igual manera tenemos Beetlejuice del 88, aunque esta la considero más para adolescentes que para niños por los temas y bromas que trata, de nuevo bastante inofensiva hasta que los efectos prácticos de la época en forma de gusano de las arenas te saltan a la cara. Mira, sé que no tiene ningún tipo de sentido, pero a mí E.T. de pequeño me daba un miedo que flipa, no podía ni ver los juguetes. También creo que es una muy buena película para esta época, pero eso sí, prepara los pañuelos porque es casi asegurado que alguien de la sala llora. En el apartado videojuegos, como estamos en una década en la que aún apenas había salido la NES, los gráficos no permiten muchos sustos, por lo que si tengo que mencionar uno, aunque realmente no de mucho miedo, es el mitiquísimo Splatterhouse, con, como he mencionado ya, otra referencia a Jason. Personaje que sí que ha aparecido él literalmente en los videojuegos, al igual que Freddy, y que curiosamente convirtió esta rara paleta de colores azul y morada en otro icono del que la gente incluso se disfraza. Hablando de eso, entremos en materia, después de todo lo que hemos visto, de todos los años con absolutos iconos del terror en las pantallas, de que se disfrazaba la gente en el fatídico día. Pues bueno, aquí en España tenemos como muy metido que los disfraces de Halloween tienen que dar miedo, pero por Estados Unidos, donde la festividad es más popular, no tiene por qué ser así y nos encontramos con prácticamente un 50-50. Halloween lleva existiendo más o menos desde finales del siglo XIX, aunque empezó a tomar la forma que conocemos de disfraces y dulces alrededor del 1920 y 30. Para los 80 la fiesta seguía muy dedicada a los niños y los adultos que se disfrazaban no escogían estos personajes de terror como ejemplo, siendo que algunos de los trajes para adultos más populares eran de los personajes de John Travolta en Gris o Fiebre del Sábado Noche, Indiana Jones o figuras musicales de la época como Michael Jackson, por lo que encontrar disfraces de estos absolutos iconos del terror se me ha complicado bastante. No he visto nada ni de Jason, ni de Pinhead, ni de Chucky, todo lo que me salen son cosplay actuales muy currados que por desgracia no es lo que estamos buscando. Pero de Freddy, por algún motivo, sí que hay cosas que comentar. He encontrado estos anuncios del 88 en el que se vende una máscara de látex al completo, con el gorro pegado a la cabeza, además de este guante con los cuchillos más cómicamente inofensivos de la historia. El resto de la ropa la pones tú. Vamos con otro. Aquí tenéis un disfraz de Halloween de Freddy completo en caja. Lo primero que vemos es una careta de plástico fino y frágil que llegaba a cortar y con una goma para que se te quede sujeta a la cabeza y que todos podemos oler. Junto a ello, un traje completo de plástico que no solo imita la vestimenta del personaje, sino que pone una imagen suya en el pecho. Y es que la costumbre de disfrazarse tenía ya más de 100 años, pero parece que fue en esta década cuando se popularizó el querer disfrazarse como personajes de la cultura pop. Y esta demanda fue respondida por una empresa, Ben Cooper Inc., que llevaba desde el 37 dándoles disfraces a los americanos, pero que para los 70 y los 80 alcanzó el estrellato absoluto consiguiendo no sé cómo todas las licencias de películas, series y personajes habidas por haber, de verdad lo que se te ocurra, y vendiendo trajes completos a precios de chiste. Este era el modelo rey, todas las imágenes, catálogos y recuerdos que he visto lo mencionan, disfraces de una calidad horrible, trajes plasticosos que se te pegaban al cuerpo y caretas que una vez puestas en conjunto hacían que te pareciese entre cero y nada el personaje del que te pretendías disfrazar. Es que mirad estos disfraces de los Looney Tunes, este de Garfield, de Darth Vader o de Hulk por mencionar algunos. Se ve que los fabricantes de los mismos sabían que habían hecho un trabajo tan horrible que decían, mira, no vamos ni a intentar imitar el cuerpo, ponemos una imagen de lo que se supone que debería ser y ya tú te lo imaginas. Los temas más escogidos en esta década eran definitivamente los dibujos animados, los superhéroes y la lucha libre. Es que mirad este maravilloso traje de Hulk Hogan. Si tan solo fuese un 5% de maravilloso como persona, estaríamos todos encantados.
He-Man, She-Ra, los Thundercats, G.I. Joe, los Looney Tunes, las Tortugas Ninja o Disney eran los más elegidos para disfrazar, habiendo encontrado varios modelos de cada personaje pareciéndose cada uno menos que el anterior. Pero también hay cosas más de nicho, como Tarta de Fresa, Voltron, Snoopy, Casper, Alf o los personajes de Barrio Sésamo, con las de series icónicas que salieron en la época solo es cuestión de buscar. En cuanto a superhéroes, hay un montón que yo no he visto en mi vida, para luego saltar a los típicos de Marvel y DC, entre ellos los reyes son Superman y Spider-Man, y cuando el kryptoniano con su traje simple destacaba, los de Peter son cada vez peores, es que pobre, no gana ni una. De Star Wars hay un montón, y los de Darth Vader, Yoda o Chewbacca, como tienen caras muy de fantasía, no son tan feos, pero los de los humanos, con esa cara plasticosa y artificial, con los ojos y la boca vacía y sin vida, consiguen dar hasta miedo de verdad. De este tipo de disfraces también tenemos monstruos clásicos como Frankenstein o iconos del cine como Conan o ET, pero en ese aspecto el que se llevaba la palma era el disfraz de cazafantasma. A las pruebas me remito, siendo que en las navidades del 88 el juguete más vendido fue la mochila de protones. Los disfraces de Ben Cooper son más estadounidenses que un águila calva, forman parte central en la infancia del 95% de personas que eran niños en los Halloween de los 70 y los 80 y son absurdamente queridos por allí. Lo suyo no era hegemonía, es que era casi monopolio. Para que veáis lo nostálgicos que son por allí, hay hasta figuras de NECA de niños llevando los disfraces, es de loco. Pero bueno, creo que con eso es suficiente para esta generación. Y madre mía, vaya locura a nivel de nombres de series y películas que se lanzaron. ¿Estarán los 90 a la altura? Comencemos por los largometrajes. Quitémonos de encima las secuelas, porque sí, las sagas que ya hemos mencionado en los 80 se solapan con esta década. Jason tuvo una segunda película final en el 93, como cuando le pone a un archivo del colegio documento final corregido definitivo. Por su parte, Freddy tuvo dos, aunque una creo que no es canon. Michael Myers tuvo dos, Hellraiser otras dos, y los Gremlins, los cazafantasmas o Evil Dead una nueva. Vamos, nos quejamos de la secuela ahora, pero lo de antes era de traca. Y aunque lo he mencionado como personaje de los 80 porque técnicamente lo es, creo que Chucky merece que hable un poco más de él como personaje de los 90, ya que en esta década donde están, según tengo entendido, sus mejores películas. Teniendo la segunda, la tercera y la novia de Chucky, el muñeco diabólico tiene el galardón de ser en mis 24 años de vida el personaje que más miedo me ha dado en la historia, causándome posiblemente mi fobia a los muñecos y a los animatrónicos él solito. No es la primera cinta que hace lo del muñeco asesino, viniendo esto del 29 con el Gran Gabo, personaje que tiene una barbaridad de parodia incluida en Los Simpsons, pero definitivamente Chucky fue el que lo popularizó ganándose, como no, otra parodia de Los Simpsons. Es algo que ahora con perspectiva no tiene sentido, vamos, yo a un muñeco de 30 centímetros lo destrozo por mucha magia vudú que tenga dentro, pero cuando tú mides 70 centímetros porque eres un niño pequeño, el miedo es muchísimo mayor. Pero si nos vamos a personajes de terror que nos dejó esta década, tenemos unos cuantos. El que quizás sea más de nicho es Candyman y lo digo de manera completamente subjetiva porque yo en la vida había oído hablar de él. El payaso Pennywise también se estrenó en los 90, pero no lo cuento porque viene no solo de una serie, sino de una novela del 86. Por lo tanto, si yo, alguien que no tiene ni idea de cine, tiene que decir quiénes son los más icónicos, nos encontramos con Ghostface, de la franquicia Scream. He tenido muchas dudas sobre si meter aquí a la protagonista de The Ring, pero es que creo que la que el mundo conoce es la del remake del 2002 y aunque la original japonesa del 98 no sé cuánto ruido hizo fuera del país nipón. Volvamos con Scream, una película muy meta, puesto que es un film de terror que habla sobre películas de terror, a la vez siendo un slasher que sirve un poco como crítica de su género, y que a diferencia de los anteriores que hemos visto, tiene como asesino a personas completamente corrientes, que no solo no son como los de las anteriores películas, sino que la han visto y utilizan sus conocimientos para actuar, haciendo que sean personajes muy interesantes para una peli de miedo. Ghostface se convirtió en un icono bastante reconocible, teniendo una segunda película al año siguiente, y que para la gente a la que no le gustaban las de terror fue lanzado al estrellato gracias a Scary Movie, pero esa película es del 2000, así que quizá para otro vídeo. Yendo más al género de terror puro, tenemos cosas como El silencio de los corderos, que se considera de este género según las wikis, pero no sé cuánto de miedo dará porque no la he visto. Creo que es más psicológico, y nos dio al impresionante Hannibal Lecter. Y una que al contrario no quiero ver porque sé que me va a dar muchísimo miedo, tenemos el proyecto de La Bruja de Blair, que quizá merezca la pena repasar otro Halloween por lo interesante de su marketing y su producción. Sí que es verdad que no tenemos tantos grandes nombres del terror para adultos en los 90, pero es que en esta generación los que salieron ganando sin duda alguna fueron los niños. Tenemos verdaderos clásicos de Halloween de esos que hay que repasarse una vez cada octubre. Si tenemos que empezar de alguna manera, no puede ser de otra que con Pesadilla antes de Navidad, del 93. Film dirigido por Henry Selick, que no Tim Burton como muchos creen, y que ha dado a la mitad de mi generación su gusto por la festividad.
Los diseños, canciones y temáticas son impolutas, aunque si eres muy pequeño sí que es verdad que para la parte final, cuando ya que empieza a repartir regalos, puede dar bastante yuyu, si no te lo he empezado a dar antes, claro. En el 93 tenemos una de mis favoritas, Hocus Pocus, que es de estas películas que dentro del propio mundo están en Halloween, lo que hace que sea muchísimo más disfrutable. Aunque pueda tener un pelín de miedo, sobre todo en el personaje de Billy, dudo que ningún niño le tema a la hermana Sanderson. Además, solo por escuchar I Put a Spell on You merece la pena revisarla. Debo admitir que esta no la he visto, pero teniendo el honor de ser la primera película original lanzada en Disney Channel y con ese nombre, no podía dejar fuera de la lista Halloween Town, que algo de bueno tendrá cuando hay 4. La que sí que me he gozado más de una vez es Casper, la del 95, aunque yo la vi mucho más tarde, y es que si hay un personaje perfecto para el Halloween de un niño, ese es Casper el fantasma amigable. Recuerdo que los efectos estaban muy bien, pero quizá ahora eso sea lo único que pueda dar miedo a los niños. Una pena que los que la vean en esta generación no puedan conocer el disfrute que era que a la Navidad siguiente te regalasen la mansión de Casper, eso sí que era un juguete. Y para terminar, aunque vienen de una serie del 64 que ya fue bastante querida, la trilogía de la familia Addams puso a los personajes en la imaginería colectiva, y a día de hoy son películas súper divertidas, disfrutables y con ese toque tétrico perfecto para estas fiestas. Bueno, no sé a quién le tocó más la lotería en el Halloween de los 90, a los niños o a los jugadores, porque en esta década básicamente se creó el terror en los videojuegos. Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, The House of the Dead, con la edad suficiente hasta el Doom te daba miedo. Creo que una de las mayores sensaciones de terror que puedes tener es el sentirte indefenso ante algo que va por ti, y estos juegos como Resident Evil o Silent Hill te imprimían esa sensación en el cuerpo con la escasez de balas o de formas de atacar, los horribles controles de tanque o los puntos ciegos dejándote a merced de los enemigos. Aún recuerdo ver el primer zombie del Resident Evil 1, apagar la consola y nunca mirar atrás. Esta vez sí que sí, Ghostface es al Halloween lo que Papá Noel a la Navidad. Es un disfraz absurdamente fácil de hacer, la máscara la venden en todos lados y en 40 versiones diferentes. Vamos, yo he tenido como 3, incluida la mitiquísima que era transparente y que tenía sangre por dentro que bombeaba. Y por su cara que parece de monstruo genérico pero él solo no llega a dar tanto miedo, te puedes disfrazar de él siendo un niño pequeño que ni siquiera ha visto la película. Otro disfraz muy fácil de hacer era el de Neo de Matrix y dependiendo de cómo de bien utilizasen la ropa y las gafas podía ir también de Terminator sin cambiar prácticamente nada, cosa que no te pasaba si habías visto Regreso al Futuro porque el chaleco de Marty, también muy popular, no pega con el cuero. Los adultos siguieron con la mítica de disfrazarse de personajes de película o de personas reales, como Austin Powers o las Spice Girls, que tras su debut en el 96 se merecen un vídeo entero ellas solitas y que definen al completo lo que era vestir en los 90. Los niños, gracias a Dios, tuvieron que depender muchísimo menos de esos trajes baratos de plástico. Después de 10 años, la festividad se había expandido muchísimo más, y si en los 80 ya era de poco nicho, en los 90 lo raro sería no celebrarla, y con esto los disfraces mejoraron una barbaridad. He buscado catálogos, y aunque en los 80 también lo he visto, en este caso se premiaba mucho lo que era el disfraz genérico, caballero, bruja, gato, hada, hechicera, demonio, esqueleto y cosas así, muchos menos personajes de la cultura pop y con licencias que anteriormente. Pero eso no significa que se fuesen para siempre, tenemos máscaras de látex de personajes como Predator, pero esta vez con una calidad que no tiene literalmente nada que ver con los anteriores. Pero definitivamente los que más upgrades sufrieron fueron los trajes enteros, es que mirad este Batman y este Superman, con relleno en los músculos, los colores que tenían que ser y máscaras de tela, parecía mentira. Por cierto, si alguien me dice quiénes son Slappy y Curly se lo agradezco, porque no tengo ni idea. Mirad este Spider-Man y este Lobezno, en comparación con los anteriores parecen directamente sacadas del cómic. Y bueno, G.I. Joe pasó de moda, pero los ninjas nunca lo harán, así que ahí tenemos uno. La serie es de los 60, pero con la película del 94 los picapiedras se convirtieron en elecciones muy populares, las tortugas ninjas mejoraron mucho sus disfraces y los Power Rangers entraron en escena en el 93. ¿Quién no se iba a querer disfrazar de ellos? Tiene narices, que ahora sí encuentro un disfraz de Jason, además de otros superhéroes como Flash, y con la ropa tan sencilla que llevaban Miércoles y Pugsley eran un asegurado. En los 90 no son tan curiosos los personajes de los que se disfrazaban, sino de los que no. La mayoría de disfraces que ya vimos hace 10 años se habían perdido por completo. No vería un disfraz de She-Ra ni uno de Voltron, y esa separación tan tocha a mí me parece súper guay. Siento que me faltan cosas, pero con las imágenes que hay en internet es lo más que puedo hacer. Estoy seguro de que cosas como Pesadilla antes de Navidad tenían disfraces, pero no quiero poner uno actual e inventarme que en la época lo vendían, así que por ahora nos quedamos aquí. Lo he mencionado un par de veces y es que el truco o trato es tan importante como el propio disfraz. Era mi cosa favorita del mundo en la época y aunque parezca mentira,
mentira, es una costumbre que tiene apenas 70 años, llegando a sitios como España bastante más tarde. Esto consiste en ir a pedir dulces. Vamos, las chuches de Halloween son casi tan importantes para la iconicidad de la festividad como las calabazas con cara, y pretendí hacer una lista con los dulces más populares de la época, pero es que no puedo mentiros ni daros falsas expectativas. En internet pone que la gente da barritas de Reese's, M&M's, huesitos, bombones y cosas por el estilo, y al menos por mi experiencia esto es completamente falso. Yo estuve haciendo truco trato un poco más de 10 años, aunque cabe mencionar que fue en los 2000, y en todos ellos mi bolsa acababa absolutamente llena de caramelos genéricos, de la caja rural, de banco o de negocios que no sabía ni lo que eran. Vale que de vez en cuando caía una gominola o un Subus, pero en comparación con los demás no eran ni el 1%. Sé que este apartado es pobre, pero si queréis un vídeo con comida horripilante y temáticas de nuestra fiesta favorita, tenéis 2 vídeos en el canal que lo cubren, uno analizando la historia de los famosos cereales monstruos y otro echando un vistazo a productos y campañas de marcas conocidas que se han vestido de fantasma para la ocasión. Aunque no soporto el terror, Halloween me encanta y ha sido un viaje repasar aunque sea una décima parte de lo que se podía llegar a consumir en estas fiestas en esta época. Me vuela la cabeza que hubiese adolescentes que vieron Pesadilla en el Mestrito Viernes 13 considerándolo un nuevo estreno y no un clásico. Ya sé que me he dejado cosas, como los especiales de las series, más productos aún que no cubrí en el anterior vídeo, los mejores disfraces del mundo, los que te hacían tus padres con todo el cariño del mundo y una cera para pintar la cara, pero para ello habrá que esperar al año que viene. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía, vaya cosa más caótica, no sabía ni por dónde quería llevarlo. En principio solo quería hablar de los disfraces, que es lo más halloweenesco, pero no había posibilidad de que el vídeo durase más de 5 minutos, así que espero que os haya gustado este pequeño análisis del terror de hace unos cuantos años. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro Secret de 17th Colossus, Detected Day, George for Fire, John, Sol Santa Rosa, Lagarto Volador, Diego, Marla Graña, Lorenz H, Bullseye, Exalted Fury, Martínez 17, Rabbit XD y Astro. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Andrés 17, Narlet Atlit, Meiru, Koshitán, Gato Naranjero, Elian, Sirigi, Lucas 2006, Gregorio, Clocket, Ángel García, Macalami, Valentine, Alejo Cusipusi, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Noemí Valenzú, Abigail Hernández, NCGRBD, Mati Steve, Nano Suárez, Wave, Dapper, Gian, Alexito, El Gordo Ciclón, Misael, Floren, Nachito Beza, Mir 1300, Mr. Gol 64, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita V, André Morales, Yael González, Subcuedepón, Lautor Allende, Salmonciloide, Chicken Nugget, Aleton 911, Blanc, Valentín Balompié, Red Wolf, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, GameMaker, Dani H, Quindora, Mac, Monopromedio, Williano, Godqueen, Josep Guarín, Muro, Octavio Mauri, Maleficarum, Gastón Rodríguez, Andy Cavendish, Lugue, Olivia Neutron Bomb, El Danes Idiota, Apolo, Señor Robot, Emma Cardón, Laumarelli, Gonza, Estiente, Inaxerov, Joan Ibarra, Andrés Flores, Cris, Epicardo Estoy, Carme, Josudo, Jeremía Guerrero, Blue Jul, Valentín Beloli, Ramón Arrot, Iñaki González, Mr. Timmy, Hombre de M78, Lautaro Rodríguez, Alexa Bedaño, Daggy Boy, Tapa, Adrián 552, Romani Casate, Obelisco Parlante, Sugus Argentina, Fabricil 10 y estoy fuera de órbita. ¿Cuál es el disfraz que más usasteis en Halloween? Yo llegué hasta ir de Jeff the Killer. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.